Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Iván Herros y esto es 2018 Elecciones. Muy buenas tardes, le damos la más cordial bienvenida a este previo rumbo al debate entre los aspirantes a una diputación local por el distrito número 23 en Álvaro Obregón, que en unos minutos será transmitido por la señal de Capital 21. Recordemos que de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México, este año la capital del país tendrá una nueva división distrital para la formación del primer Congreso local. Vamos a conocer a las y a los aspirantes a la diputación local por el distrito 23 de Álvaro Obregón. De la coalición por México al frente, Pablo Montes de Oca del Olmo. Miguel Torres Hernández del Partido Revolucionario Institucional. Diana Ivette Zenobio Olmedo del Partido Verde Ecologista de México. Isabela Rosales Herrera de la candidatura común Juntos Haremos Historia. Ana Belén Blanco Martínez de Nueva Alianza y Gloria Gema Lázaro Alcalá del Partido Humanista. El tema de este debate será Constitución Política de la Ciudad de México. ¿Qué políticas públicas se impulsarán? Es importante señalar que este distrito cuenta con 308.221 habitantes, posee una superficie aproximada de 36.62 kilómetros cuadrados. Está organizada en 59 colonias, de acuerdo con datos del INEGI. El porcentaje de población de 15 años y más según su nivel de escolaridad se divide de la siguiente manera. 42.6% cuenta con educación básica. 24.3% posee educación media superior, 30.1% realizó estudios superiores y el 2.2% no cuenta con escolaridad. La tasa de alfabetización entre personas de 15 a 24 años es de 98.3% y en población de 25 años y más es de 97.5%. El rezago educativo es de 11.2% de la población. En materia de salud, el 71.4% de la población es derechohabiente de servicios de salud, el 20.3% cuenta con IMSS, el 25.8% cuenta con un seguro popular, 12.7% es derechohabiente del ISSSTE y el 1.1% cuenta con servicio médico de Pemex, de la Secretaría de la Defensa Nacional, y 11.5% posee seguro privado. Los principales problemas que afectan a este distrito son problemas con la red de alumbrado público, falta de desasolve de coladeras, inseguridad, fugas de agua, narcomenudeo, asaltos en la vía pública, deficiente servicio de limpia, recolección de basura y mantenimiento a espacios públicos. De acuerdo con datos de la Procuraduría de Justicia Capitalina, el 88% de la población mayor a 18 años considera que vivir en la zona es inseguro. En el último año, el Ministerio Público recibió 12.922 denuncias y se abrieron 6.504 carpetas de investigación por robo. Además, se presentaron 1.310 denuncias por robo a transeúntes y además se cometieron 370 por robo a casa-habitación y 1.082 por robo a negocio. Finalmente, Álvaro Obregón reporta una tasa por debajo de los 8 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y para profundizar en el debate que se realizará a cabo dentro de algunos minutos desde las instalaciones de aquí de Capital 21, le doy la bienvenida a Carlos Manuel Cervantes Villeda. Él es licenciado en Política por la UNAM, y Manuel Padrón Villegas, licenciado en Economía por la UNAM también. Creo que los dije al revés, pero bueno, sí, tú eres Carlos y tú eres Manuel. Bienvenidos a los dos, gracias por estar aquí en este espacio. Muchas gracias. Y bueno, justamente tenemos que hablar al respecto de lo que, pues, de este debate del Distrito 23. La constitución política de esta ciudad, pues, va a estrenarse, ¿no? Es una nueva constitución que nos va a regir, habrá un nuevo Congreso y con ello, pues, nuevos diputados para cada uno de estos distritos. ¿Qué tenemos que escuchar hoy en el debate de los candidatos del Distrito 23? Considero que debe de haber propuestas a
a corto, mediano y largo plazo, basándonos en esa constitución que ya se hizo, ¿no? Yo creo que fue poco el tiempo en el que se planeó, se constituyó, aunque es buena porque ya se venía trabajando posterior, pero ahora sí se debe de detallar y de definir por los puntos finos, creo que es donde ya se debe de trabajar en el trayecto de la legislatura y darle una continuidad cuando termine esta también. De acuerdo, Manuel. Pues la Constitución estableció pisos mínimos de regulación, por así decirlo. Tenemos una Constitución bastante progresista que habla de mantener espacios públicos ya en donde los peatones sean la prioridad y no los coches, en donde el medio ambiente tienda a ser sostenible, en donde se amplíen las capacidades de involucramiento de la ciudadanía. Entonces es el piso mínimo que debe tener la Ciudad de México. Los diputados tienen ahora la oportunidad de ampliar esa legislación para lograr generar mayor vinculación y mayor trabajo en conjunto con los ciudadanos a nivel local. En este caso es un distrito un poco complicado por el tema de seguridad. Veremos qué tal es el trabajo de los diputados para involucrar a los ciudadanos, a las instituciones y crear una correlación y una vinculación que les permita aterrizar propuestas que mejoren el entorno y promuevan mayor coerción ciudadana. ¿Y qué propuestas tendrían que ser, por ejemplo, en materia de seguridad, las que deberíamos de escuchar el día de hoy? ¿Qué nos pueden proponer estos candidatos para legislar en cuanto a materia de seguridad? Pues con una constitución tan progresista estaría interesante ver propuestas en lugar de ser punitivas, que sean preventivas, que se tienda a prevenir la violencia a través de la educación, la cultura y los valores cívicos. Veíamos, como tú bien lo dijiste, que hay cierto nivel de escolaridad. Se me hizo interesante que hay una baja tasa de personas que estudiaron nivel licenciatura y de quienes estudiaron nivel bachillerato. Así es. ¿Qué tal si a través de ciertos programas o acciones logramos involucrarlos para que puedan tener este grado de estudios, pero al mismo tiempo pensando en una cultura de prevención y de cultura de paz, en las que prevengamos delitos desde ya con los jóvenes y evitemos que estos se conviertan en el mediano y largo plazo en personas que estén dentro de los círculos criminales? Bien, Carlos, sí. ¿tú qué sí, piensas? También totalmente coincido en que se debe de atacar esa parte de prevenir y de la atención inmediata. ¿Cómo se van a atender los problemas que actualmente están, ¿no? ¿De qué forma se van a alumbrar más? ¿Se van a poner cámaras? ¿De qué forma uno va a estar más seguro? ¿Van a poner más policías? ¿Cuál va a ser realmente lo que van a legislar en cuestión de seguridad y en específico del distrito de Álvaro Obregón, que sí es una zona bastante complicada porque tiene diferentes estatus sociales, lo que puede haber desde clase alta hasta clase muy baja. Tocas un punto muy importante. La polaridad económica en Álvaro Obregón tiene mucha distancia, sí. ¿no? Y esto, bueno, genera muchas veces problemas tanto para quienes pertenecen a las clases más pobres como para quienes tienen mucho dinero, ¿no? No porque, no pueda haber una buena relación entre ellos, sino porque hay mucha disparidad en cuanto a servicios, en cuanto a acceso a educación, etcétera, ¿no? ¿Qué podríamos escuchar, por ejemplo, para emparejar un poco más la situación en Álvaro Obregón, en este distrito? Pues en este caso los diputados tienen la posibilidad de convertirse en ese catalizador que reúna y haga converger a ambos perfiles dentro de un mismo espacio, por así decirlo. El hecho de que ellos van a ser los representantes de estos dos perfiles socioeconómicos es un punto bastante importante, porque forzosamente se van a tener que sentar de un lado con aquellos que tuvieron mayores oportunidades, como aquellos que no las tienen, negociar, buscar diálogo y buscar vinculación para crear oportunidades y vínculos de trabajo. Entonces ese es un potencial enorme que tendrían los diputados a través del puesto y la investidura que tienen, generar estos canales y crear una posibilidad de vinculación entre ambos sectores socioeconómicos, ambos perfiles socioeconómicos, pero al mismo tiempo brindar las herramientas para que aquellos que tuvieron menos oportunidades puedan empezar a nivelarse y a tener un piso parejo en cuanto a crecimiento y desarrollo económico en la zona. Bien, ahora en materia de movilidad, Álvaro Obregón, pues particularmente este distrito tiene muchas problemáticas, no es ajena a la problemática que tenemos en general en esta capital, pero Álvaro Obregón particularmente no es una delegación que esté muy bien comunicada. Hay áreas a las que es muy difícil acceder, los autobuses, las paradas no están definidas, hay falta de autobuses que generalmente van muy llenos. ¿Qué se podría legislar al respecto? ¿Qué podríamos escuchar el día de hoy, Carlos? Yo creo que se debe de crear nueva forma de movilidad en la ciudad, ¿no? Ya está rebasada, desafortunadamente ya no entramos aquí, entonces yo creo que se debe de idear un plan en el que nos podamos sentir seguros viajando en el transporte público, porque muchas veces sucede eso, que uno prefiere estar en un auto
por la seguridad propia, ¿no? Que no garantiza nada, pero ya es uno no abarca abarca más espacio en el transporte público, en el transporte privado que en el público. Y considero que se debe de realizar una mejora tanto en el servicio como concesionado y estarlos verificando constantemente, porque sí también se ha tenido esa parte de problemas que manejan mal, que son menores de edad. Bien, y también claro, eso quienes tienen acceso a un automóvil, ¿no? Vamos a seguir hablando de movilidad. Estamos en esta mesa previa al debate que se llevará a cabo dentro de algunos minutos para el distrito número 23 de Álvaro Obregón. Ya volvemos.